Muy bien, el tema de hoy es hablar de esta enfermedad muy frecuente y común que se ha puesto de moda, que se llama COVID-19. Los nombres vienen del inglés coronavirus, virus, y de DC, enfermedad, y 19 porque fue la primera fecha que apareció. Vamos a hablar en antecedentes de qué pasa con estos virus, cuál es su etiología, su patogenia o la forma que infectan y cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esto y nos vamos a dar una idea, todo eso basado en publicaciones científicas que tienen que ver con muchos de los conflictos que ha habido, que a veces los médicos no han entendido o protagonizado para entender y lógicamente diagnosticar, dar pautas de pronóstico y sobre todo de tratamiento. Entonces, generalmente hay un triplete que tiene que ver con los elementos de una enfermedad infecciosa. Por un lado, encontramos el agente patógeno, que es un virus llamado COVID-19. Por otro ángulo, ¿verdad? Encontramos un huésped que puede estar normal, que valdría la pena saber si tiene una vacunación completa de todas o incompleta, ¿verdad? Tanto en dosis como en cantidades. O bien tiene alguna enfermedad que tenga inmunosupresión donde sus defensas inmunológicas estén bajas y que tal vez pudiera tener una enfermedad diabetes mellitus avanzada, que baje esos niveles, o que tenga ya alteraciones, por ejemplo, alergias o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos estos factores asociados al virus pueden hacer que la enfermedad se vuelva más agresiva y al paciente le afecte más. Por otro lado, el medio ambiente, si es normal, en la zona rural o una gran ciudad. Pero si está en la gran ciudad, pues ver si este medio ambiente está alterado por medio de la contaminación ambiental, el polvo, el plomo, mercurio, un tabaquismo y un alcoholismo asociado, que todos ellos van a influir para que el huésped se encuentre debilitado y por lo tanto tenga problemas. Estos tres elementos juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Para que la enfermedad se vuelva más agresiva o más problemática. Cuando vemos los patógenos, pues oímos hablar de muchos agentes etiológicos. Por un lado, pues el tamaño de ellos. Recuerden que una micra es la milésima parte de un milímetro. Podemos encontrar agentes etiológicos mayores de una micra, como bacterias, micobacterias en donde está tuberculosis, lepra, enfermedades por hongos y parásitos que pueden afectar y dar enfermedades. Los que tienen menores de una micra, en este caso son nanómetros, encontramos un grupo muy interesante de riquecias que algunos los etiquetan como bacterias muy pequeñas, que dentro de la estructura tienen los dos ácidos, el DNA y el RNA. Otro grupo se etiqueta con el nombre de los virus, que puede ser uno de estos dos grupos, o tiene DNA o tiene RNA, que los dos, ¿verdad?, van a actuar, ¿verdad?, de forma diferente dentro de una célula. Y junto a ellos hay otro tipo de grupos llamados priones, que es el resultado de replicación de proteínas mal hechas por un problema interesante de corte y empalme. Pues tomando en cuenta todo ello, pues veremos que el virus COVID corresponde al virus de RNA y va a tener ciertas cosas especiales. En este esquema podemos ver lo relacionado a un virus. Los virus van a tener una estructura de un ácido nucleico, en este caso es un RNA, tiene ácido ribonucleico, pero puede tener estas proteínas llamadas VIP, PPR, NET y P7, que van a servir para entrar a la célula y producir algunos cambios importantes. Dentro de ellos encontramos una proteína llamada integrasa que va a tener esas características, pero lo que ya más llama la atención
es una enzima llamada transcriptasa inversa. Esta enzima es importantísima porque va a permitir, desde ser un RNA, actuar sobre un DNA por esta enzima, producir modificaciones y alteraciones del DNA a partir de un RNA. Estos elementos del genoma viral van a estar recubiertos por un grupo de proteínas llamadas cápside, en donde cada uno de estos bolas, ¿verdad?, corresponde a capsómeros, y que cada virus va a tener una cantidad exacta de estos capsómeros. Los virus chicos solamente se quedan con esta estructura cuando tienen el elemento, ¿verdad?, agregado de material lipídico, se convierten en virus más grandes y van a tener otras proteínas agregadas que les van a dar cierta protección o cierta dureza. Y esto es muy importante porque en las pruebas para identificar virus, cuando hablan de la presencia del éter, destruye esta capa los que tienen esta capa y son resistentes a ellos los que no tienen esto. Y es una forma de identificar qué tipo de virus hay. La mejor forma de identificar los virus es hacer una técnica de microscopía electrónica. Aquí vemos las flechas, y vemos que tiene la forma de una corona donde los virus entran y pueden hacer varios aspectos en la célula. Una, destruirla, provocar una lisis, ¿verdad? Dos, alterar su metabolismo y hacer que la célula funcione un poco más. Y tres, que la alteración sea un poco más alargada y altere la célula en su funcionamiento. De tal manera que encontraremos, ¿verdad?, diferentes elementos. Este virus, como todos más, son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Qué significa esto? Que necesitan estar dentro de una célula para replicarse, duplicarse y tener, ¿verdad?, elementos para seguir persistiendo. De ahí que una serie de mitos impresionantes de que el virus está en la tierra, o que puede ser transportado por zapatos, o una serie de incongruencias que a veces vemos en las noticias, pues no tienen nada que ver. Entonces, de un ser vivo, de una célula viva, va a transmitirse a otras y ese es el mecanismo de acción. Para entender todas estas cosas y ver el mecanismo de patogenia de este virus, tenemos que irnos al dogma de la biología celular. Normalmente nuestras células es una máquina fantástica donde todos los elementos de nuestra herencia están dados en el ADN. Este ADN se puede duplicar y seguir haciendo nuevo ADN, o bien seguir otro camino muy interesante, en este caso de izquierda a derecha, en donde el ADN se va a convertir en ARN y a ese concepto le vamos a llamar transcripción. Es muy difícil que el ARN se convierta en ADN. Esto se ocurre, pues necesita una enzima llamada transcriptasa inversa, y esto va a ocurrir con los virus ARN, que en este caso se van a etiquetar con el nombre de retrovirus. ¿Quién va a hacer esto? Pues enzimas que se llaman polimerasas, ¿verdad? RNA 1, 2 y 3. Y el RNA, después con esta información que viene del DNA, nos va a producir en los ribosomas las proteínas por otro método que se etiqueta con el nombre de traducción. Aquí lo interesante es que los virus pueden actuar, ¿verdad? Uno, sobre el DNA, si son virus DNA, o bien el RNA con transcriptasa inversa sobre el DNA. Otros sobre los organitos celulares que están en la membrana celular. Lo interesante de ello es que pueden modificar muchas de las funciones de la célula cuando estos virus llegan y se posicionan del DNA de los elementos que se encuentran. Para entender todo esto, pues necesitamos ir, ¿verdad?, a la biología molecular del DNA. Pues recordar que pues vamos a encontrar una doble cadena donde encontramos tres elementos importantes. Un azúcar que se llama desoxirribosa, la presencia de un fosfato y una base de 4 nucleótidos que van a ser citosina, guanina, adenina y timina, los cuales
citosina y guanina van a estar acoplados y adenina y timina van a ser también acoplados. Esa doble cadena en la porción central van a tener uniones de estos elementos rojos que son puentes de hidrógeno. Y se fijan bien, citosina y guanina tienen 3 uniones y adenina y timina tienen 2. Esto nos va a dar una proporción diferente en estas uniones y no vamos a encontrar un DNA parejo, sino que va a estar pues por esos tamaños diferentes, ¿verdad? En elementos que nos van a dar una estructura en forma de hélice de forma muy interesante. Otro aspecto interesante es que estos nucleótidos se van a ir corriendo o duplicando desde elemento 5' a 3', ¿verdad? En este caso, la del lado izquierdo va de abajo hacia arriba y la del lado derecho va de arriba hacia abajo, de tal manera que cuando separemos estas dos cadenas, el duplicado va a ser exacto en donde se complementan esos nucleótidos que les faltan y automáticamente nos darán. El nucleótido pues, es la mezcla del fosfato, la desoxirribosa y en este caso la guanina en ese sitio en especial. La imagen tomada de Albers. Si nosotros duplicamos el DNA como se ve aquí, la cadena de arriba, ¿verdad? Que vemos acá, van a entrar exactamente en forma perfecta, pues otros complementos de nucleótidos en la porción inferior, y la cadena de abajo se va a complementar exactamente con nucleótidos. Si se fija, nos da dos elementos perfectamente iguales en esta duplicación del DNA. Bueno, pues el DNA se tiene que duplicar y así durante toda la vida de la gente ese DNA no va a cambiar. Entonces el siguiente elemento es entender lo que es un gen. Un gen, pues es un fragmento de DNA que va a tener una información para producir una proteína o producir un RNA o ARN específicamente. Normalmente, pues esa duplicación de estos elementos pues se va a dar en forma exacta. Las bacterias pueden tener 3 genes y producir 3 proteínas al mismo tiempo, pero en el caso del humano solamente un gen va a producir una proteína y entonces lo va a hacer perfectamente bien. El genoma pues es el acúmulo de todos esos genes, ¿verdad?, que ocurren en los 46 cromosomas que tenemos. Entonces, ¿qué va a tener esos famosos genes? Bueno, van a tener 2 elementos que producen una serie de confusiones y problemas. Unos fragmentos llamados exones, que estos son los que van a producir verdaderamente, pues, las proteínas y en este caso, pues, los aminoácidos que van a formar las proteínas. Y por el otro lado, otros conceptos llamados intrones que en realidad no sirven para nada, no tienen codificación y que pueden llamarle eso como DNA basura. Entonces son genes grandísimos, pero el que se usa, que es el exón, es muy escaso, es muy pequeño y ese es el que es importante. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que va a haber un procedimiento muy interesante en donde se van a cortar los intrones y se van a unir exclusivamente los exones, formando un procedimiento interesante que se etiqueta con el nombre de splicing o corte y empalme, ¿verdad? De forma interesante. Entonces, la transcripción pues es la formación de un RNA, que en este caso se va a llamar mensajero, y va a haber otros que se llaman transferencia ribosomal, y entre los tres pues van a formar las proteínas. Entonces aquí vemos ese RNA que se forma, en donde aquí hay un exón en verde y otro exón número 2 en verde y un intrón de otro color. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a enrollar, ¿verdad? El intrón y va a ser cortado. Y al ser cortado, los dos exones se unen para dejar el RNA final mensajero de estos dos exones, quitando el intrón que no tiene ninguna función importante. Este mecanismo se llama splicing o corte y empalme, en donde aquí hay una ribonucleoproteínas que van a unirse a esto
para eliminar estos intrones. Esto es muy importante porque los virus pueden actuar sobre los exones y modificar la formación de esas proteínas, o bien actuar en el corte y empalme y no hacer los cortes adecuados de ellos, provocando que parte de los intrones queden, ¿verdad?, con los exones, y el resultado final es producir proteínas mal hechas que no tengan un funcionamiento adecuado. Ustedes tal vez van a decir, bueno, ¿eso qué importancia tienen? Pues mucha, porque si las proteínas que se forman son inmunoglobulinas o anticuerpos, imagínense que estén mal hechos, pues estas no van a servir para la defensa de la persona contra el mismo virus. Entonces, los virus, además de atacar a las células, están atacando las defensas, en este caso inmunológicas, para que no funcionen de forma adecuada y lógicamente tengan una agresión mucho mayor. Entonces, el intrón se va a quedar con estas nucleoproteínas que pues hacen que se eliminen y los dos exones aquí se fusionan y siguen su camino. Para entender esto, vean esta proteína, en este caso de origen tiroideo, cómo agarra los tres exones y luego el cuarto elemento que se encuentra acá. En cambio, si esta proteína está en las neuronas, en lugar de agarrar el cuarto, agarra el quinto, y esto hace que esa proteína del lado izquierdo sea diferente de la proteína del lado derecho. Y esto es muy importante porque normalmente encontramos, ¿verdad?, 30.000 o 25.000 o 30.000 genes que supone que un gen produce una proteína, pero en la realidad hay 100.000 proteínas. Es decir, que el corte y empalme, cuando se hace diferente, nos puede dar diferentes tipos de proteínas, que pueden ser normales inclusive. Cuando el corte y el empalme lo hacen en forma irregular y mala, pues vamos a tener problemas de splicing y tendremos una enfermedad que se etiqueta con el nombre de priones, enfermedades muy raras llamadas Creutzfeldt, Jakob y otras enfermedades, sí, o Kuru, ¿verdad? Enfermedades donde hay formación de proteínas muy mal hechas. El coronavirus va a tener una doble función. Una, actúa sobre los genes produciendo problemas o produciendo las proteínas que él quiere. Y dos, en el corte y en el parte hace cortes irregulares para que las defensas no funcionen bien y tengan esa problemática. Por lo tanto, este virus tiene una cualidad que es diferente a otros virus. Actúa como virus normalmente y actúa como prión por estos cortes y empalmes diferentes. Y este fallo entendimiento de esto no se ha comprendido y hay reportes muy interesantes de que nos hablan de estos problemas de corte y empalme en forma irregular que hacen que las defensas no funcionen bien. Cuando tenemos una mutación, un cambio, ¿verdad?, interesante de ello puede ser por polimorfismo en varios sitios o solamente un nucleótido, ¿verdad?, es alterado en un gen. Y aquí encontraremos minisatélites donde algunos de estos elementos son alterados, microsatélites cuando grupos de ellos son alterados, o un CNP polimorfismo, ¿verdad?, de nucleótido único. Uno de ellos es alterado y modifica todo esto. Pues con uno que altere, la proteína que se produce va a estar mal hecha. Y si volvemos nuevamente a células que tienen que ver con la defensa, ya hicieron un desastre en forma importante. En los microsatélites, esto forma parte de elementos que nos dan, ¿verdad?, los priones. Por lo tanto, el virus del coronavirus da priones como resultado de corte y empalme inadecuado. Este sería un virus de los vegetales, de las bacterias, un bacteriófago. Este es otro virus, y el coronavirus que ven acá. Tienen morfologías vistas por microscopía electrónica. Es muy curioso, todo el mundo trata de hacer pruebas diagnósticas, ¿verdad? Y valen muy caras. Y tristemente parece ser que de tanto muerto que ha existido, o sea, son muy poquitos los casos donde han hecho pues la tinción negativa por microscopía electrónica.
teniendo los aparatos y teniendo todo, es lamentable que no haya hecho una gran cantidad y tendrían resultados mucho más rápidos que las pruebas, ¿verdad?, de laboratorio. Entrando en la enfermedad. Cuando tenemos complicaciones, pues es una enfermedad a nivel sistémico. Normalmente nos hemos quedado en los pulmones porque ahí es donde es el impacto más importante, donde el problema más serio es una neumonía. Entonces, pues puede haber pérdida de la función pulmonar. Y después de ello, no en todos los casos, puede haber un resultado de una fibrosis pulmonar que le va a dar secuelas a veces para toda la vida. Pero puede afectar, por ejemplo, el olfato y el gusto, como un resultado interesante de ello. En el cerebro, ¿verdad? Los cambios en la memoria, en la voz, ¿verdad? Pérdida de la voz por unos días y después la recupera. Y a veces ciertos problemas, ¿verdad?, que tienen que ver con miocarditis. Si el paciente ya tiene un problema cardíaco, es desastroso. En el sistema muscular puede haber, ¿verdad?, pues problemas de trombosis, ¿verdad?, en el circulatorio trombosis, que generalmente es más agresiva en pulmón, pero puede afectar en otros sitios, en riñones, por ciertos datos de insuficiencia renal. Y en el motor, ¿verdad?, ciertos problemas, ¿verdad?, localizados en la funcionamiento. No todos los pacientes tienen todos estos síntomas, algunos van a tener unos más que otros. Lamentablemente el que tenga más, sobre todo de tipo pulmonar, son los peligros. Es importante cuando hay problemas respiratorios serios pedir una radiografía de tórax. Y aquí vemos en los puntos señalados las áreas de consolidación, pequeños nódulos de una neumonía de focos múltiples. En este caso son 4, pero pudiera haber muchos más. Pues eso nos habla de agresión del paciente. Cuando estas células, en este caso, llegan a los pulmones, que es el sitio más afectado, o en la célula endotelial, bueno, pues hay una reacción. Si la respuesta inmune es buena, el paciente está bien comido, tiene inmunidad de otros virus, influenza, etcétera, pues los linfocitos T actúan, bloquean el virus y no va a haber tanto problema. Entonces, por eso hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos, porque estos seguramente deben tener una inmunidad muy buena e importante. Es muy curioso que los pepenadores o las gentes que están en contacto con basura o con muchos de estos elementos, ¿verdad?, infecciosos, pues lo más seguro es que sean asintomáticos si tienen contacto con ellos. Pero si la respuesta inmune es alterada, pues tendremos problemas en ello. Entonces va a haber células T, monocitos y macrófagos. Y aquí falta un elemento más, la presencia de células cebadas. Estas células cebadas en este sitio, en el pulmón o en otras áreas, va a hacer que la inflamación se vuelva mucho más riesgosa y problemática. Normalmente en la inflamación intervienen pues, varios elementos de secreción, ya sea la célula endotelial o el monocito, ¿verdad?, provocando y liberando aminas vasoactivas. En el caso de la célula cebada, los metabolitos del ácido araquidónico son reactivados y una gran cantidad en forma de tormenta de estos son eliminados. Algunos de ellos, las plaquetas, pueden ser elementos importantes, igual que las endoteliales, provocando trombosis. Este patocito, que no le han hecho caso en las publicaciones, es importantísimo por ello. Y esto nos va a dar una tormenta de citoquímicos, que aquí vemos la cantidad de elementos que va a producir inflamaciones exageradas. Y esto es lamentable porque esto no han visto los investigadores en general y se han olvidado de esta célula que es muy agresiva en la inflamación y por eso los tratamientos han fracasado porque no han tomado en cuenta ello. En el caso del EPOC, ya la enfermedad se agrava por la presencia de estos, por eso los pacientes por EPOC van a tener complicaciones importantes. Entonces aquí vean el metabolismo de esta sustancia muy agresiva llamada ácido araquidónico que van a tener los mastocitos. Si tenemos una lipooxigenasa, tendremos los leucotrienos, un tipo de prostaglandinas que nos van a dar broncoespasmo, broncoconstricción
y, por ejemplo, incremento de la permeabilidad. Estas otras con lipooxigenasa, ¿verdad?, nos van a dar vasodilatación y edema. Y si hay una ciclooxigenasa, pues nos darán por un lado prostaglandinas y prostaciclinas, pero lo importante son estos tromboxanos que nos van a dar trombosis. Bueno, pues entre leucotrienos y tromboxanos que van a estar en grandes cantidades, ahí tenemos elementos interesantes. Entonces ven acá, por ejemplo, los esteroides pueden bloquear, ¿verdad?, desde el daño de la membrana celular del aracnidónio. El omega 6 aquí actúa. Y en cambio, la aspirina, ¿verdad?, puede actuar en este sitio y en otros lugares, indometacina, etcétera, paracetamol. De tal manera que están indicados todos ellos y lamentablemente en las primeras etapas fueron bloqueados. Los pacientes, que tristemente son pocos que les hicieron autopsia, ¿verdad?, pues vieron varios aspectos, que tenían daños en los alveolos, en las paredes vasculares, con infiltración, en este caso de linfocitos, y trombosis focal, ¿verdad?, alrededor de estos. Pero lo interesante de ello, mastocitos. ¿Por qué no los describieron? Porque los mastocitos se ven exactamente igual que un linfocito. Para poder diagnosticarlos hay que hacer una tinción especial en donde estos se van a demarcar. Entonces, estos se les han olvidado, no los han identificado y el resultado ha sido desastroso porque no han visto esto. Entonces, observen estas áreas múltiples de condensación pulmonar. Aquí ya hay varias conversión de ellas, una neumonía de focos múltiples. Y el cambio es que la inflamación está en las paredes alveolares, dejando un elemento parecido al panal de abejas, ¿verdad? Y aquí gran cantidad de infiltrado inflamatorio que engrosa las paredes, pero los cambios interesantes que se ven es la formación de una membrana hialina y la presencia de fibroblastos que van a dar como resultado una fibrosis pulmonar secundaria a ello. Entonces, no a todos les da esto, pero los que tienen estos mastocitos van a tener la enfermedad más agresiva. Cuando ya tienen esto va a ser un poco más tarde. En pocos casos puede haber afectación en la piel, desde erupciones vesiculares hasta nódulos, ¿verdad?, con inflamación muy interesante. Esto ocurre tal vez más frecuente en niños. Pero en este caso, este personaje, esta persona Siddiqui, pues vio dos elementos muy interesantes. Una cantidad de carga viral, ¿verdad?, ocurre en tres fases interesantes en tiempos, primero 7 días, una fase viral exagerada, y a partir del sexto día empieza dos aspectos interesantes. Por un lado, los coágulos o coagulopatía, por otro lado, la inflamación. Estos dos elementos no los querían ver en Europa y en realidad van de la mano, por lo tanto los tratamientos tienen que ir con ellos en forma interesante. La gravedad se va poniendo cuando la coagulopatía y la inflamación se exagera en grandes cantidades. Entonces, después de los 14 días, si la enfermedad persiste, se vuelve grave y entonces requiere hospitalización y todo. Entonces, los cuadros clínicos que ya conocemos, pues no hay problema, pero después de los 14 días se vuelve más agresiva y hay que ir a los hospitales en forma interesante. Esto es lo mismo del anterior, pero en la porción inferior hay exámenes de laboratorio diferentes. Hay linfopenia, los linfocitos están disminuidos y por eso los virus se vuelven más agresivos. Si la gente tuviera los linfocitos normales, seguramente la actividad viral no le va a afectar o no le va a hacer tanto daño. Y conforme va avanzando, el problema se va haciendo más sistémico y la respuesta inflamatoria va a ser más agresiva. Normalmente los virus, todos los virus en general van a producir respuestas inmunes. Y aquí vemos, ¿verdad?, el virus como va creciendo, creciendo hasta llegar al pico máximo de los 14 días y después desciende la cantidad de virus hasta el día 28. De tal manera que en estos 28 días, pues, si se toman las pruebas de COVID, se vendrá positivo.
Pues hay gente que se toma los 7, 14, 21 y 28 días y le sale positiva la prueba y sigue diciendo que tiene el virus 4 veces. No, es el mismo virus que dura 28 días. Si le sale positivo, hay que esperar otro mes para hacerse la prueba y ver que se encuentre negativo. La primera respuesta de los virus es a los 7 días con la formación del anticuerpo IgM, que llega al pico al día 15 y disminuye y se hace ausente al 21, es primera respuesta contra él, pero no es efectiva. A partir del día 14 y medio empieza el IgG, que va a durar, ¿verdad?, mucho más, día 35 días en su persistencia. Su pico máximo, ¿verdad?, va a ser al día 26. Por eso, las pruebas no hay que repetirlas, sino después de un mes, porque van a salir positivas y es el mismo virus. No es porque tengan la enfermedad una, dos o cuatro veces, es el mismo. Lo ideal es que se haga una prueba que se llama PCR, que es reacción en cadena de polimeras, donde se desnaturaliza el DNA, se hibridaliza y se hace una extensión donde se calienta esto y se va a duplicar esto, ¿verdad?, por medio de unas polimerasas que empiezan por un cebador. Esta prueba es muy exacta, tiene una certeza diagnóstica 99%, pero pues es muy cara. Entre 3,000 y 7,000 pesos, ¿verdad? Es esto. Y el problema es que la gente quiere que esto sea rápido y que todo esto no es posible. Esto va a tardar y tardar así. Cuando usan otras pruebas de anticuerpos, pues sí, van a ser más rápidas, pero no tienen el 100%, pueden tener un 70% y pudieran tener falsos positivos o falsos negativos. En cuanto al tratamiento, ahí empiezan todas las complicaciones y algunas les gustan a unos y a otros no. Entonces, lo importante es quitar las complicaciones que están dadas por una inflamación que puede ser local o sistémica. La problemática de la sistémica y que afecte lógicamente al pulmón. Un elemento que no les ha gustado a los alópatas es el omega 6. El omega 6, por su versión más cara, ¿verdad? Este va a bloquear el ácido araquidónico. De tal manera que si este se ingiere en forma preventiva, pues los que tuvieron el COVID van a tener pocas molestias o no van a tener las complicaciones importantes. Si este lo toman cuando ya está en la enfermedad agresiva, seguramente no les va a servir. La aspirina sería otro elemento, ibuprofeno, indometacina, y los corticosteroides y la dexametasona van a estar ahí. Varios de ellos actuarán sobre alguno de estos elementos, leucotrienos, trombosanos, etcétera, y de alguna manera tienen un beneficio importante. Cuando tenemos trombosis hay que usar los elementos como la heparina y todos los que están relacionados con ello. Les da miedo porque no saben los de urgencias y los intensiólogos sí lo saben usar, por lo tanto pues hay que tener cuidado porque puede haber hemorragias por no saber usar perfectamente bien ventiladores respiratorios para tener la vía aérea importante y producir broncodilatadores, ¿verdad? Que en este caso la dexametasona no lo usa. Pueden usarse antivirales, ¿verdad? Ahorita todavía no hay un antiviral adecuado, el interferón no está adecuado. Y bueno, en forma indirecta, ¿verdad? Valdría la pena que usara vacunaciones de poliomielitis y otros virus para producir anticuerpos antivirales en general, y esto sería una forma indirecta en relación con ello. Hoy ya sabemos que hay vacuna contra el virus, está en estudio, y podemos aplicar en pacientes muy graves, por ejemplo, plasma de pacientes que ya tuvieron una enfermedad y tienen recuperaciones interesantes, o bien una vacunación indirecta, ¿verdad?, de Sabin triple o quíntuple, o del BCG, que va a estimular el sistema inmune de forma importante. Si la gente está desnutrida, pues hay que darle de comer, necesita tener alimento para hacer las cosas mucho mejor. Lamentablemente, cuando llegamos a esta etapa, pues el paciente ya está muy, muy grave y muchas veces no se puede hacer nada de ello. Lo ideal, muchos de estos tratamientos es antes
de que llegaran a los hospitales porque podrían ser buenas circunstancias. El hacer otro tipo de tratamientos forma parte de mitos que, pues algunos, ¿verdad? Seguramente, pues tuvieron la enfermedad en forma asintomática y al tomarlo ellos creen que ese medicamento los hizo cuando correspondía a un placebo en su efecto interesante. Esta es la bibliografía que tomé para hacer este video y podemos ver todas estas cosas, ¿verdad? De estos personajes que han aportado situaciones de forma separada, pero que esto es lo que da este video, que para mí pues es importante que una gran cantidad de gente lo sepa. Estos que tienen que ver con la evolución y que son importantísimos, ¿verdad? Entonces, este de Fabregas-Sabater, que tiene que ver con la mastocitosis, valdría la pena que muchos lo lean porque ahí está el secreto de la fisiopatología de la enfermedad, que tiene que ver con alergias y muchas de estas cosas, lo mismo el de Langley, que esto ya está descrito desde antes, pero de forma interesante, esta enfermedad atacó los pulmones y lo atacó provocando daños impresionantes en relación con él. Les agradezco su atención y espero les sea de utilidad este video para